Hola, soy Carlos Borges, ingeniero civil de profesión, pero también me desempeño como docente universitario. A lo largo de mi ejercicio profesional he aprendido que la labor del profesor es una de las más importantes para la sociedad, puesto que no solamente transmitimos información, formamos criterio, pensamiento crítico y también valores. Sin embargo, también me he dado cuenta que nuestra profesión ha sufrido un cambio radical en los últimos años y no podemos ignorarlo. Hace algunas décadas, el docente era la principal fuente de conocimiento, es decir, lo que el profesor explicaba en el aula era para muchos estudiantes la verdad académica disponible. Pero en septiembre de 1998 aparece Google, un buscador de Internet que entre 2004 y 2005 se consolida como la gran puerta de acceso a la información mundial. A partir de ese momento, el conocimiento empezó a estar disponible con un clic, aunque con ciertas limitaciones, principalmente de conectividad, pues el Internet no era tan asequible como lo es hoy en día. Por lo tanto, el docente aún mantenía un rol central como fuente principal de información. Luego, en enero de 2007 aparece el iPhone, y con él la masificación de los smartphones. Adicionalmente, el Internet se convierte en un servicio al que prácticamente todo el mundo tiene acceso, y desde ese entonces nuestros estudiantes llevan en el bolsillo acceso inmediato a millones de respuestas. Hoy pueden verificar datos en tiempo real, incluso pueden cuestionarnos y corregirnos en clase. Y ojo, esto no es una amenaza, es una transformación. Frente a este escenario, el rol del docente ha evolucionado. Ya no somos los poseedores exclusivos del conocimiento, somos los guías. Somos quienes ayudamos a nuestros estudiantes a diferenciar información confiable de información dudosa, interpretar datos con criterio, formular buenas preguntas, conectar conceptos, aplicar el conocimiento a problemas reales. La tecnología no reemplaza la experiencia, el juicio ni el razonamiento pedagógico, pero sí redefine cómo enseñamos. Hoy estamos viviendo en una revolución, la inteligencia artificial generativa. Tenemos herramientas que son capaces de redactar textos, diseñar evaluaciones, generar rúbricas de calificación, proponer actividades didácticas, crear imágenes y presentaciones, analizar información en segundos, entre muchas otras aplicaciones. La pregunta ya no es si nuestros estudiantes utilizarán la inteligencia artificial. La pregunta en realidad es, ¿estamos nosotros preparados para usarla de manera estratégica, ética y pedagógicamente adecuada? La inteligencia artificial no viene a reemplazar al docente, viene a potenciarlo, pero solo si sabemos utilizarla correctamente. Este curso de herramientas de inteligencia artificial para docentes nace precisamente de esa necesidad. El propósito es que usted comprenda cómo funciona la inteligencia artificial, aprenda a utilizar herramientas de IA para planificación, evaluación y generación de recursos, integre estas tecnologías de forma ética y responsable, optimice su tiempo sin sacrificar calidad académica y fortalezca su rol como guía en esta nueva era digital. Porque el docente del siglo XXI no compite con la tecnología, la lidera, la integra dentro de su rol y la emplea para sacarle el mayor provecho. Si usted está listo para evolucionar, innovar y transformar su práctica docente, este curso es para usted. Bienvenido. Partiremos tratando de entender qué es la inteligencia artificial, y podríamos decir que teóricamente es un campo de la informática enfocado en crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento, la percepción y la toma de decisiones autónoma. Pero para entender esto me gustaría hacer una analogía, con un caso que generalmente todo el mundo ha experimentado. Tratemos de ver a la inteligencia artificial como un asistente. Qué chévere, ¿verdad? Todos tenemos la posibilidad de contar con este asistente. Pero este tiene algunas particularidades. Nuestro asistente es muy peculiar. Primero, es muy inteligente, sabe muchísimo y puede contestar prácticamente todo lo que le preguntamos. Esto creo que es una importante ventaja. Otra ventaja es que tiene una energía impresionante. Trabaja a la velocidad de un auto de Fórmula 1, no se demora prácticamente nada en contestarte y aparte de todo es sumamente hiperactivo. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? A todo el mundo le conviene tener un asistente que contesta todo lo que se le pregunta, pero aquí viene lo que en mi criterio es una desventaja y sumamente preocupante. Tu asistente se ha enamorado de ti.
Quienes ya han usado alguna herramienta de inteligencia artificial como ChatGPT, por ejemplo, seguramente lo han notado, ¿o no? Seguramente sí lo has notado y te estás desentendiendo del tema. Como decimos en Ecuador, te estás haciendo el loco, pero no te preocupes, ahora mismo te lo voy a hacer notar. ¿Te has dado cuenta que cada vez que le dices algo a ChatGPT te contesta con algo sumamente complaciente, verdad? Siempre te da la razón, por ejemplo, Carlos, esta es una excelente idea, te felicito por este enfoque, excelente. Todo está bien para tu asistente y te pregunto, ¿de verdad eso está bien? A mi modo de ver, este asistente necesita supervisión de un adulto responsable, de un jefe pues. Por lo tanto, lo que nos corresponde precisamente es adoptar el rol de jefe de este asistente. Quienes han tenido la oportunidad de ocupar algún cargo de jefatura seguramente me van a dar la razón cuando digo que una de sus responsabilidades es delegar con claridad, porque si no lo hacemos vamos a tener inconvenientes, no nos va a entender la disposición que le damos y no va a proceder como queremos. Por lo tanto, debemos aprender a dar instrucciones claras. Tenemos que saber comunicarnos con nuestro asistente, llamado inteligencia artificial, es decir, dar instrucciones de forma clara. Una vez que hemos dado la instrucción clara y nuestro asistente nos ha entregado el producto que le pedimos, tenemos que revisarlo. Acuérdate que este asistente está enamorado de ti y en el afán de complacerte podría entregarte información errónea, podría decirte alguna mentira, tan típica en la mayoría de casos de la etapa de enamoramiento. Por eso es tan importante revisar estos productos que te están entregando y sobre todo validarlos. Tengamos en cuenta que cualquier herramienta de inteligencia artificial es precisamente eso, una herramienta que no tiene la capacidad que sí tenemos los humanos, razonar. Por lo indicado podemos decir que para adoptar la inteligencia artificial debemos, primeramente, entender qué es, luego actuar como su jefe, delegar con claridad lo que requerimos que haga y finalmente revisar y validar sus resultados. La inteligencia artificial no se usa de una sola manera. Existen distintos niveles de uso y dependiendo de cómo la utilices, el impacto en tu práctica docente puede ser mínimo o verdaderamente transformador. Así que vamos a recorrer 6 niveles del uso de la inteligencia artificial, desde el más básico hasta el más avanzado, con ejemplos concretos aplicados a la docencia. El primer nivel consiste en el reemplazo del Google. Este es el nivel más básico. Aquí utilizamos herramientas como ChatGPT igual que utilizaríamos el Google para hacerle preguntas directas y obtener respuestas rápidas. Por ejemplo, ¿qué es el aprendizaje significativo? Explícame la ley de Ohm. O dame la definición de evaluación formativa. La ventaja frente a Google es que no tenemos que revisar 10 enlaces distintos, pues la inteligencia artificial sintetiza la información. Pero atención, en este nivel solo estamos consumiendo respuestas. Es muy útil, por supuesto, pero todavía no estamos aprovechando el verdadero potencial. Tenemos un segundo nivel, que es utilizar a la inteligencia artificial como un asistente personal. En este segundo nivel, la IA deja de ser un buscador y se convierte en un asistente. Aquí empezamos a darle contexto, por ejemplo, soy docente de ingeniería civil. Explícame el concepto de esfuerzo cortante para estudiantes de segundo semestre con un ejemplo práctico. Ahora la respuesta es personalizada. También podemos pedir, reformula este texto para que sea más claro. O corrige la ortografía en este examen. También podríamos pedirle, mejora este objetivo de aprendizaje. Aquí la inteligencia artificial comienza a ahorrarnos tiempo y a adaptarse a nuestras necesidades. Ya no es solo información, es colaboración básica. Pero tenemos también la oportunidad de utilizarla como una herramienta de productividad. En este nivel, la inteligencia artificial se convierte en un multiplicador de tiempo, por ejemplo. Genera un banco de 20 preguntas de opción múltiple. Crea un plan de clase de 90 minutos. Diseña una actividad colaborativa de 45 minutos para explicar el principio de Arquímedes, incluyendo objetivos materiales y evaluación.
segundos tienes un borrador estructurado que antes podía tomar 1 o 2 horas. Aquí la inteligencia artificial no piensa por nosotros, pero nos ayuda a producir más y mejor. Es el nivel donde muchos docentes comienzan a notar un cambio real en su eficiencia. El cuarto nivel sería utilizar la inteligencia artificial como tu segundo cerebro, para que puedan pensar juntos. Aquí entramos en un nivel más interesante, ya no solo pedimos productos terminados, pensamos junto con la inteligencia artificial, por ejemplo. Estoy diseñando un curso de hidráulica, ¿qué competencias debería priorizar? Propongo una estructura modular. Ahora cuestiona esta estructura y sugiere mejoras. En este caso utilizamos la IA como interlocutor académico. Podemos decirle, haz de abogado del diablo, critica esta propuesta, propone una alternativa más innovadora. Este nivel desarrolla pensamiento crítico. No delegamos el criterio, lo ejercitamos. La IA se convierte en un espacio de diálogo intelectual. Y finalmente podríamos hablar de la inteligencia extendida, es decir, delegarle cosas complejas. Este nivel implica delegar tareas cognitivamente más complejas, por ejemplo, analizar los patrones en resultados de evaluaciones, identificar debilidades recurrentes en respuestas de estudiantes, sintetizar documentos extensos o comparar enfoques pedagógicos. Esto antes implicaba horas de trabajo, pero aquí la IA actúa como una extensión de nuestra capacidad analítica. No reemplaza el juicio final del docente, pero amplía nuestra capacidad de procesamiento. Es como tener un asistente académico altamente capacitado trabajando contigo. Y finalmente podríamos hablar de un nivel adicional que consiste en construir herramientas. Este es el nivel más avanzado. Aquí no solamente usamos la inteligencia artificial, creamos soluciones con ella. Por ejemplo, diseñar un chatbot específico para responder preguntas frecuentes de una asignatura, crear un generador automático de casos prácticos, diseñar una herramienta que elabore exámenes personalizados, construir rúbricas automatizadas según el tipo de actividad. Ya no es un consumo, es integración estratégica. Aquí el docente se convierte en el diseñador de experiencias apoyadas en inteligencia artificial. Crucial, la prevención de accidentes y el control de riesgos en el trabajo. Y este es un tema que de verdad puede marcar la diferencia entre un día cualquiera y uno que lo cambia absolutamente todo. Y este nivel transforma verdaderamente la práctica educativa. Conforme lo que se ha indicado, la pregunta no es si debemos utilizar inteligencia artificial, sino en qué nivel estamos trabajando. Podemos quedarnos en el nivel 1 o podemos avanzar progresivamente hasta convertirnos en docentes que amplifican su inteligencia con tecnología. Recordemos que la inteligencia artificial no sustituye al docente, pero quien sabe utilizar inteligencia artificial sí transforma su impacto. Así que en las siguientes clases vamos a aprender a utilizar diferentes herramientas para sacarle el máximo provecho a la inteligencia artificial en nuestro ejercicio profesional.